Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a el seminario propuesto por la doctora Luciana María Veladelli. El seminario lleva por título las actividades de gestión de la innovación como variables explicativas del desempeño innovador de las MIPYMES industriales de Córdoba, Argentina, estudio de casos 2015-2020. La doctoranda Luciana María Veladelli es originaria de Córdoba, Argentina, es contadora pública de formación, es especialista en vinculación tecnológica y cuenta con una maestría en innovación y desarrollo emprendedor. Actualmente está desarrollando su proyecto de tesis doctoral en la Universidad Internacional Iberoamericana, UNINI México, y se desempeña como directora de vinculación del Centro Tecnológico CEPROCOR. Cuenta con más de 15 años de experiencia en formulación y gestión de proyectos de innovación, en transferencia de tecnología, en consultoría de empresas en financiamiento a la innovación y es docente a nivel de grado y posgrado y evaluadora de proyectos en acreditación también de carreras universitarias. Le damos la más cordial bienvenida a la doctoranda Luciana María Veladelli y permítanme hacer un resumen muy breve que nos envió ella de la presentación que les va a exponer a continuación. Notorias investigaciones a lo largo del tiempo reconocen la importancia de la innovación para lograr ventajas competitivas en las organizaciones, particularmente en las empresas. El desempeño innovador de las empresas constituye un indicador cuyos resultados están vinculados a diferentes aspectos de las firmas y de su entorno. La gestión de la innovación se conoce como una herramienta que contribuye a la incorporación y sistematización de la innovación como un proceso crítico y continuo en las organizaciones. El propósito de esta investigación es identificar las actividades de gestión de la innovación de empresas industriales micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, de Córdoba, Argentina, durante el periodo de 2015-2020 y establecer en qué medidas son determinantes de su desempeño innovador. A partir del estudio de caso sobre un heterogéneo conjunto de empresas, se espera contribuir en el discernimiento sobre la aplicación del conocimiento, el resultado en el proceso de innovación y el impacto en su desempeño innovador. La acumulación de conocimiento sobre un estudio regional bajo el modelo propuesto puede contribuir en el establecimiento de políticas públicas y estrategias privadas que orienten a la creación de capacidades competitivas de las firmas locales, fundamentalmente en la promoción del conocimiento y la innovación como instrumentos claves para poder lograrlo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctoranda Luciana María Veladelli y muchas gracias por atender esta invitación. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, amigos, amigas, colegas, por acompañarme en esta presentación. Como bien presentó el doctor Marco, voy a compartir con ustedes los avances de mi proyecto de investigación. Bueno, como ya lo leyó, titulado Las actividades de gestión de la innovación como variables explicativas en el desempeño innovador de las MIPYMES industriales de la provincia de Córdoba, Argentina. Para iniciar con el contenido de la presentación, en primer lugar, permítanme presentarles el contexto, el área de estudio donde se aplica esta investigación. Se trata de la provincia de Córdoba, una provincia del interior de la República Argentina. Como pueden observar en el mapa del relieve de nuestra provincia, se encuentra bien identificadas dos áreas, bien divididas por ese cordón de sierras y valles que presenta y que hacen tan linda a esta provincia, y que hacia el noroeste se encuentra una región con suelos más bien áridos y climas secos. En este ámbito, las actividades productivas que se llevan a cabo son más bien mano de obra intensiva, sin tanta aplicación de tecnología. En tanto, hacia el sureste de la provincia podemos observar un relieve de llanuras con un clima húmedo y donde se enmarcan actividades productivas
intensivas en tecnología, donde las manufacturas de origen agrícola, las producciones metalmecánicas, en particular de autopartes y de maquinaria agrícola, están fuertemente instaladas. La tecnología de la información y las comunicaciones, por supuesto, no es ajena a esta provincia y existe un fuerte ecosistema emprendedor, en particular orientado a desarrollar este tipo de industria. Como ven entonces, hay una diversidad, una heterogeneidad de actividades productivas, y esto es un poco el atractivo que me orienta a esta investigación. El marco teórico que sustenta o que apoya mi tesis se centra en 4 conceptos claves. Por un lado, la innovación. Si bien no voy a ingresar en su definición, sí me gustaría comentarles y rescatar que bueno, la innovación, el concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo, y de pasar de ser un concepto con una mirada fuertemente tecnológica, actualmente se concibe fuertemente la innovación no tecnológica. Y por ello es que en las últimas ediciones del Manual de Oslo, la clasificación de la innovación está centrada en la innovación en productos y en procesos, quizá más vinculada a la innovación tecnológica, pero también se suma la innovación comercial o de mercadotecnia y la innovación organizativa, conceptos más relacionados a la innovación no tecnológica. El desempeño innovador es otro de los conceptos claves y que está orientado a analizar el resultado, el impacto del proceso de innovación en las empresas como un indicador de desempeño, proponiendo aquí un instrumento para medir las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos de la innovación. La gestión de la innovación, porque en el trabajo abordo la innovación como un proceso continuo, un proceso creciente de aprendizaje. Por lo tanto, la gestión de ese proceso y la capacidad gerencial sobre los recursos que intervienen en la innovación es un aspecto clave de esta investigación. Y finalmente, los modelos de gestión de la innovación como simplificaciones de una realidad compleja, interactiva, que de alguna manera intenta transmitir conocimientos y experiencias a las organizaciones, en particular a las empresas, que es el ámbito que me dedico a analizar en la tesis. Hay diferentes modelos de gestión de la innovación que se han propuesto por diferentes autores, y por supuesto, al ritmo que ha ido evolucionando el concepto y la mirada hacia la innovación, también estos modelos se han ido adecuando y evolucionando a esas miradas. Y me he ocupado de analizar distintos modelos de gestión de la innovación en el desarrollo del marco teórico, pasando por modelos de gestión de la innovación lineales, interactivos, en red, llegando a los últimos modelos que proponen la innovación abierta. No obstante la existencia de estos modelos, los autores consultados coinciden que no existe un único modelo explicativo del proceso que atraviesa una idea hasta que se desarrolla y llega un producto al mercado. Y esto fundamentalmente lo adjudican, lo atribuyen a la heterogeneidad justamente que existe entre las empresas, fundamentalmente a partir de las diferentes rutinas, competencias, capacidades, culturas, el contexto en los cuales se encuentran. Entonces, todas estas diferencias, esta heterogeneidad, hacen que no exista un único modelo explicativo de este proceso innovador. Sin embargo, algunos autores destacan una serie de actividades generales, estándares, que podrían ser comunes a las distintas empresas, que podrían aplicarse a los efectos de orientar la implementación de un proceso a partir de un modelo de innovación. Por supuesto, orientando eventualmente a la construcción de un modelo específico para cada empresa. En este sentido es que en la tesis, en mi estudio, propongo seguir
el modelo propuesto por los autores Tid y Besant, en el cual proponen un modelo de gestión de la innovación muy flexible, donde, como les decía, de alguna manera engloba las distintas acciones generales que conlleva la innovación y que está dividido en 4 etapas claves que se orientan en la búsqueda de oportunidades de innovación, la selección de esas oportunidades, la implementación y la captura de valor de la innovación. En definitiva, este modelo es un poco el que vamos a seguir a partir de ahora en este trabajo. Algunas conclusiones preliminares del marco teórico analizado permitirían arribar que, de manera resumida, que la innovación en definitiva es un proceso crítico en las organizaciones, que la gestión de la innovación es clave para orientar los recursos de las empresas destinados a la innovación de manera efectiva, que la disciplina y la práctica en la gestión de la innovación orientan al proceso de innovación que es fundamentalmente complejo, multidisciplinar e interactivo, que existen factores culturales, institucionales, económicos y políticos, entre otros, que podrían favorecer o no a la innovación independiente de las acciones que cada empresa puede implementar. Y finalmente, que las consecuencias, buscadas o no, que puede sobre el contexto social en el cual una innovación es concebida y desarrollada. Es decir, la innovación puede tener consecuencias en el contexto, sean estas buscadas o no. A partir de este marco teórico, en establecer el estado del arte, surge la pregunta que da origen a la investigación. Y esta es, ¿cuáles son las actividades de gestión de la innovación que implementan estas MIPYMES industriales de la provincia de Córdoba y en qué medida impactan en su desempeño innovador? Para responder esta pregunta, el objetivo del trabajo es justamente identificar cuáles son estas actividades de gestión de la innovación que implementan las empresas, utilizando el estudio de casos como metodología fundamental, basándome o orientándome al periodo que va del 2015 al 2020 y correlacionar los resultados obtenidos de la implementación de estas actividades de innovación con el desempeño de innovador logrado por estas empresas. Para ello, la hipótesis central del trabajo es que las empresas que implementan actividades de gestión de la innovación en forma sistematizada reflejan un mejor desempeño innovador respecto de aquellas empresas que no lo hacen. La metodología de trabajo, para un poco contestar esta pregunta, inicialmente se seleccionaron las variables de estudio y en este caso se seleccionaron 2 variables. Por un lado, una variable independiente de naturaleza cualitativa, las actividades de gestión de la innovación. A los efectos de operacionalizar esta variable, las dimensiones que permiten su operacionalización son 4, y fíjense que están intrínsecamente relacionadas con las 4 etapas del modelo de gestión de la innovación que nos proponemos perseguir por los argumentos que comenté previamente. Búsqueda, selección, implementación y captura de valor de la innovación. La segunda variable, en este caso la variable dependiente de naturaleza cuantitativa, que es el desempeño innovador, entendido o definido como los resultados del proceso de innovación, cuya dimensión, a los efectos de su operacionalización, coinciden con, en este caso, con las 4 clasificaciones que propone la última edición del Manual de Oslo, también comentado previamente, la innovación en productos, procesos, comercial y organizativa. A los efectos de relevar los datos de cada una de estas variables, fue necesario diseñar un instrumento de investigación, partiendo de la base que no existe previamente un estudio de estas características, por lo tanto el estudio de campo es fundamental y el instrumento específico para relevar estos datos, por supuesto, también es crítico a la hora de
poder relevar los datos. Este instrumento se basa en una encuesta orientada a directivos, gerentes y personal de decisión de cada una de las empresas relevadas para el estudio. Estas empresas, como les mencionaba previamente, son empresas micro, pequeñas y medianas empresas industriales, y a los efectos de obtener una base de datos se utilizó información oficial del Ministerio de Industria y Comercio de la provincia de Córdoba, en la cual se registraron 1.296 empresas inscritas como tales. A partir de un muestreo representativo para esta población, se requiere un relevamiento de 296 empresas y a la fecha he obtenido 70 empresas relevadas y un poco las conclusiones que voy a comentarles, que voy a compartirles, y el análisis de los datos y las conclusiones están centradas en estos resultados. Como les comentaba, un aspecto fundamental, crítico en el estudio es el diseño del instrumento de relevamiento. Y en este caso está conformado por 3 secciones: una primera sección de datos generales, una segunda sección donde se indaga sobre las actividades relacionadas a la gestión de la innovación, justamente la variable independiente. En este caso se presentan afirmaciones de distintos aspectos que forman parte de la variable, factores que forman parte de esta variable, y se le solicita al entrevistado que valore en una escala de Likert de nulo a muy alto, y que después va a tener una valoración cuantitativa a la hora del análisis de los datos de 1 a 5 respectivamente. En el caso de la tercera sección, se indaga sobre el desempeño innovador de las firmas, y en este caso se le formulan preguntas cerradas sobre innovación en productos, en procesos, comercial y organizativa, cuyas respuestas posibles es sí, en proceso o no, atribuyéndole luego una valoración cuantitativa de 3, 2 y 1 respectivamente. Aquí quisiera hacer una breve mención a la valoración en proceso, y tiene que ver con lo que he rescatado del Manual de Bogotá, que propone la clasificación en 3 tipos de empresas: empresas innovadoras, potencialmente innovadoras y no innovadoras. Y en este caso me interesó mucho seguir esta clasificación porque plantea a las empresas potencialmente innovadoras como aquellas que, aún no pudiendo lograr llevar una innovación al mercado, sí realizan esfuerzos conducentes a ello. Por lo tanto, me pareció relevante atribuir un resultado distinto a no, en este caso, teniendo un resultado cuantitativo de 2, es decir, aquellas empresas que están en proceso y que son potencialmente innovadoras, claramente tienen un mejor desempeño innovador que aquellas que responden que no, ¿sí? Aquí simplemente para mostrarles muy rápidamente cómo es construido la matriz de los datos para su análisis posterior. Fíjense, en el cuadro superior está la variable independiente con los 4 aspectos que les comentaba, y cada una de las afirmaciones donde las empresas van a valorar de acuerdo a la escala que les comentaba. Son 22 afirmaciones las propuestas, y en el caso de la segunda tabla, aquellas preguntas relacionadas al desempeño innovador en función de las categorías asignadas según la clasificación de la innovación. En este caso son 11 preguntas. Luego de terminar, digamos, de diseñar esta tabla, lo primero que realicé es un análisis estadístico descriptivo de cada una de las variables. Y algunos resultados que quería mostrarles tienen que ver, en primer lugar, con las actividades de gestión de la innovación. Fíjense que hay un número relevante de empresas, un porcentaje relevante de empresas que atribuyen una valoración alta y muy alta a las distintas propuestas relacionadas con los factores
que forman parte de la variable, en este caso independiente. Búsqueda de oportunidad de innovación, selección, implementación y captura de valor. Ahora les voy a proponer que veamos en un gráfico de jerarquía cómo es la valoración de cada uno de estos aspectos que conforman la variable por parte de las empresas relevadas. Y en este caso, la valoración y frecuencia de estas actividades de gestión de la innovación están ordenadas jerárquicamente en la primera, o la que mayor relevancia atribuyen las empresas relevadas, es la selección de oportunidades de innovación. En segundo lugar, la búsqueda. En tercer lugar, la implementación. Y finalmente, la captura de valor de la innovación. Si analizamos el análisis descriptivo de la variable dependiente, desempeño innovador, podemos observar cómo una buena performance en el desempeño innovador de las empresas relevadas. Fíjense en el primer gráfico de la innovación en producto, entre el 76 y el 79% de las empresas han respondido que sí han logrado una innovación de productos, tanto sea en nuevos productos o en mejoras significativas en productos existentes. Un resultado similar observamos en la innovación en procesos y menos respuestas positivas obtenemos en la innovación comercial y organizativa, donde muchas de estas empresas se encuentran en proceso de lograrlo y en algunos casos no han logrado impactar a través de innovaciones en esta categoría. Sin embargo, en la jerarquización, al igual que hicimos recién con la variable independiente, podemos observar que la innovación en producto es la más significativa en las empresas relevadas, seguida por la innovación en proceso, en tercer lugar, la innovación comercial y en cuarto lugar, la innovación organizativa. Sin embargo, este análisis descriptivo no responde a la pregunta ni al objetivo de la investigación, porque la propuesta es correlacionar el impacto que tienen las actividades de gestión de la innovación en el desempeño innovador. Por lo tanto, dentro de la metodología, se realizó un análisis estadístico inferencial correlacionando las variables, definiendo aquellos valores más significativos estadísticamente de las variables presentadas, diseñando un indicador para cada una de las variables y utilizando como un insumo cada uno de estos indicadores para abordar un análisis de regresión e identificar si existe algún modelo que explique el comportamiento de las empresas relevadas. Para ello, como primer instrumento se utilizó el coeficiente de correlación por rango de Spearman y se analizaron las correlaciones en una matriz de 242 datos. Esto es, correlacionar las 22 preguntas o las 22 afirmaciones que componen la variable independiente y las 11 preguntas que componen la variable dependiente. En ese sentido, obtuve una matriz de datos relevantes y a los efectos de reducirla, se procedió a eliminar aquellos valores no significativos utilizando el criterio del ROC crítico, que para una muestra de 70 empresas, en este caso seleccione todos aquellos valores por encima de 0.235, sea esta correlación positiva o negativa. Atendiendo esta reducción, entonces, se simplificó la información con aquellas correlaciones consideradas relevantes estadísticamente para el estudio, eliminando todas aquellas que pudieran ser distractoras. Y en este sentido, fíjense que de todos los aspectos de la variable independiente, solo quedaron estos 9 aspectos de los 22 que habíamos inicialmente analizado. En segundo término, lo que se realizó justo con estos datos reducidos
se buscó determinar un índice de desempeño innovador a los efectos de cuantificar la variable dependiente y un indicador de las variables también cuantitativo de las actividades de gestión de la innovación. Para ello, diseñé una ecuación específica para cada uno. En el caso del índice de desempeño innovador, va a asumir un valor que va a ser entre 1 y 3, significando 1 el valor nulo, es decir, una empresa que tenga valor 1 no ha logrado un desempeño innovador o no ha logrado introducir innovaciones en el periodo analizado, y en el caso de una empresa que tenga el valor 3, significa que es la máxima ponderación posible. Y de similar manera, aplicamos la ecuación para las actividades de gestión de la innovación, obteniendo un indicador de 1 a 5, significando 1 una valoración muy baja o nula, y 5 muy alta en las actividades de gestión de la innovación. Con estas dos variables cuantitativas, con estos dos indicadores, y utilizando el sistema InfoStat, ¿sí? un sistema de análisis estadístico, perdón, hicimos no veo aquí, perdón, aplicamos la regresión lineal obteniendo un coeficiente de determinación del 38% y la banda de ajuste o rojo ajustado del 37%, con una alta probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Como vemos, el coeficiente de determinación no es muy elevado. Si bien se encuentra por encima del RO crítico, quizá no tenga la significancia estadística que esperamos en un modelo de regresión lineal. Por ello, les propongo que analicemos el gráfico de dispersión que representa los datos previamente mencionados, y podemos observar que efectivamente se da esta dispersión entre los puntos, ¿sí? Si bien existe o podemos notar una tendencia, cada uno de estos puntos es un par ordenado de la respuesta de cada una de las 70 empresas relevadas, es decir, aquí tenemos 70 puntos, y podemos observar que existe una tendencia positiva en este caso, pero que no se ajusta estrictamente a la recta de regresión lineal. Por ello, les voy a proponer ahora que a este gráfico lo dividamos en 4 cuadrantes y analicemos qué ocurre en cada uno de ellos. Notemos que en el cuadrante superior derecho encontramos todos aquellos puntos donde la correlación es significativa y es positiva. Por ejemplo, en este punto podemos observar que una empresa que dedica a sus actividades de gestión de innovación una ponderación relevante de 5, en este caso la máxima ponderación posible, le corresponde o tiene una correlación en su índice de desempeño innovador alto, está por encima de 2.75. O en este caso, una empresa que tiene una ponderación en sus actividades de gestión de la innovación superior a 4.5 y le corresponde un desempeño innovador de 3. En definitiva, en este cuadrante, si observamos cada uno de los puntos, podemos determinar que existe una correlación positiva y que se ajusta a un modelo de regresión y que existe una correlación significativa. Lo mismo ocurre en el cuadrante inferior izquierdo, en el cual, si bien en este caso también la correlación existe y es positiva, en el sentido de que a aquellas empresas que le corresponden o que valoran sus actividades de gestión de la innovación con de manera menor a 3, que es una valoración media a baja, le corresponden índices de desempeño innovador por debajo de la media, que es el 2, o sea que son empresas potencialmente innovadoras, de acuerdo a la clasificación que vimos previamente. Ahora observemos cuántos puntos encontramos en cada uno de estos cuadrantes
Y tenemos que 44 puntos, en este caso, el 63% de las observaciones, se dan en este cuadrante donde se verifica una correlación positiva en los resultados, en la correlación de estas dos variables, y el 17% de los puntos se encuentran en el cuadrante que analizamos, que también encontramos una correlación entre las respuestas de ambas variables. En este sentido, encontramos que el 80% de las observaciones se ajusta a un modelo de correlación de regresión lineal, siendo que el 20% de las observaciones restantes se encuentra fuera de esta tendencia a tener una correlación. En definitiva, algunas conclusiones, luego de obtener 70 respuestas de estas empresas y de haber verificado que el instrumento de investigación es confiable a partir del estadístico de fiabilidad alfa de Cronbach. En primer lugar, vemos que existe un relevante número de empresas que muestran resultados positivos en su desempeño innovador, siendo la innovación en productos la más significativa, seguida por innovación en procesos. Por otra parte, en el análisis descriptivo, vimos una buena performance en la aplicación de actividades de gestión de la innovación, destacando las actividades de selección de oportunidades de innovación como las de mayor aplicación. A partir del coeficiente de correlación por rango, logramos determinar la correlación entre ambas variables y utilizando solamente aquellos factores y aquellas correlaciones por encima del RO crítico, obtuvimos dos índices, por un lado el desempeño innovador, por el otro lado las actividades de gestión de la innovación, y se observa del análisis inferencial que el modelo tiende a ajustarse a una regresión lineal positiva con una alta probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Este estudio piloto nos permite concluir que las empresas que aplican actividades de gestión de la innovación han logrado resultados o mejores resultados en su desempeño innovador, en tanto las empresas que presentan un índice de gestión de la innovación bajo, en general obtienen un bajo desempeño innovador, verificando así la hipótesis planteada para este trabajo. Este análisis de regresión lineal nos proporciona información sobre el modelo presentado, se va a seguir profundizando y validando a medida que crezca el número de empresas que tengamos en el análisis. Vemos que tiende a ajustarse a una regresión lineal, aunque existe un grado de dispersión entre los puntos y era de esperarse, digamos, que obtuviéramos una respuesta o una conclusión de estas características, por lo que mencionamos un poco de se verifica lo analizado en la teoría, que la innovación es un proceso complejo, que no todas las empresas van a reaccionar de la misma manera, porque existen una diversidad de factores que afectan los resultados, y aunque muchas empresas busquen a partir, en este caso, de sus actividades y de sus rutinas innovar, no siempre lo logran porque existen otros factores que pueden estar de alguna manera influyendo en que logren esos resultados. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Luciana, por la exposición, una exposición muy interesante. Doy paso a las preguntas y comentarios de tus compañeros. Me parece que hay muchas cosas que se pueden rescatar de este proyecto, no solamente en términos del tema que aborda Luciana, sino en términos de la metodología, de cómo ella lo realiza, cómo lleva a cabo su investigación, cómo la distribuye, cómo la organiza. Y sobre todo porque me parece que es un buen referente y ejemplo a seguir de los demás compañeros que están en una etapa mucho más preliminar en su tesis doctoral, o también de compañeros que ya están realizando su tesis doctoral, pero que falta ciertos elementos que creo que Luciana
lo representa bastante bien. Entonces, bueno, les doy la palabra y adelante, por favor, con comentarios, preguntas, ya sea en términos metodológicos o en términos del contenido de la exposición de Luciana, por favor. Luciana, te felicito. Mayra. Me gustó mucho tu tema. Estoy fascinada con tu tema hace tiempo. Luciana, me llama mucho la atención que la parte de innovación de producción y proceso tiene un crecimiento y la parte de organización y comercialización está ahí detrás de producción. ¿Tú consideras, se puede considerar que la innovación es un ciclo de que si yo innovo proceso, innovo producción, estoy innovando la parte de organización y comercialización? Sí, es una buena pregunta. Yo también, a priori, el supuesto con el cual me esperaba, mi supuesto y con lo cual me esperaba encontrar, eran últimas formas de innovar, entendiendo por ahí que es más, que se encuentra más accesible, ¿no? Y que por ahí puede ser hasta menos costoso. Ni hablar si incorporamos la accesibilidad ante la tecnología de la información y las comunicaciones que hacen que por ahí innovar en cuestiones de modelos de negocio puede ser mucho más fácil, ¿no? Mucho más accesible. Sin embargo, también, como a ti, me llamó mucho la atención cómo las empresas concentran sus esfuerzos en llevar un nuevo producto al mercado o mejorar un producto existente. Y es más, creo que muchas de ellas, bueno, yo tengo toda la información detallada empresa por empresa, aunque es una encuesta anónima, por supuesto, pero un poco todas aquellas que llevan un producto al mercado también han innovado en cómo abordan la comercialización de esos productos. Entonces, creo que es un proceso que va arrastrando, es decir, la innovación en producto arrastra el resto de los tipos de innovación. Y bueno, y hay muchas empresas en este ámbito, muchas empresas tecnológicas que creo que también han orientado sus esfuerzos a llevar al mercado algunos productos en muchos casos disruptivos, ¿no? Pero creo que la innovación en producto en proceso puede ser un gran traccionador en los tipos de innovación no tecnológicas, que quizá por alguna idiosincrasia en el ámbito del estudio, orientan sus ventajas competitivas a cuestiones más tangibles y no tan intangible como es la innovación en la forma, por ejemplo, de organizar las estructuras de trabajo y demás. Pero no sé si respondo a tu pregunta, pero quiero decirte que a mí también me llamó la atención que bueno, que son empresas cuya resultados han orientado fundamentalmente, ¿no?, a la innovación en productos y procesos. Las redes sociales en eso me han ayudado mucho, pero después, por supuesto, me oriento a una comunicación formal. Y la verdad que, bueno, si bien la predisposición siempre es sumamente positiva, después a la hora de impactar en el resultado, no saben lo que festejo cuando tengo un número más. Realmente, pero sí, me está costando muchísimo, muchísimo. No hay información de base que yo pueda tomar para orientar la investigación, así como la he planteado, así que el único camino es el estudio de casos, como en este caso. Quería comentarte una cuestión también que analicé en esto de por qué tanto en producto y proceso y no tanto. Creo que tiene mucho que ver con el tipo de organizaciones que estoy abordando, que son empresas del ámbito industrial, que por supuesto se ocupan de agregar valor a materias primas o productos que tienen una concepción diferente, ¿no? En algún momento ya me estoy proponiendo luego extrapolar el estudio y hacerlo en empresas comerciales y de servicios.
que no están incluidas en el estudio. Creo que en ese caso, probablemente la innovación esté mucho más orientada y ayornada, por ejemplo, a la innovación en mercadotecnia, en empresas donde no agregan valor al producto que comercializan. A veces puede ser una cuestión del packaging, pero no en el producto en sí, y sí deben tener una fuerte tendencia a innovar en lo que es la comercialización de los productos que ya, digamos, adoptan elaborados, ¿no es cierto?, con el agregado de valor. Y la metodología, en ese sentido, sería totalmente aplicable, la misma metodología, y en efecto comparable, ¿sí? Podría comparar ambos casos. Además de que empresas comerciales hay muchísimas más que empresas industriales, con lo cual el desafío también sería grande. Ok, gracias por tu respuesta, No, Luciana. gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Mayri. ¿Algún otro compañero que desee hacer algún comentario, alguna pregunta? A Luciana, adelante. Hola, Luciana. Bueno, felicitarte primero por tu exposición, como siempre, muy clara. La verdad que para mí fue un gran aporte también desde el punto de vista metodológico, que a veces uno, por el trabajo también de la misma característica que el tuyo, que es un trabajo que no hay antecedentes, o por lo menos en mi trabajo, que es el tablero de control aplicado a la administración pública, precisamente a la gendarmería, no hay nada escrito sobre el tema de este tipo de actividades. Me resultó interesante la metodología que empleaste para el análisis de las variables. Así que, bueno, un gran aporte, felicitarte nuevamente. Y sí me llamó, desde el punto de vista de tu trabajo, me llamó la atención, y creo que, no sé, cómo lo ves vos, el tema que la mayoría de las empresas tienden a la innovación de producto más que el de los procesos, o sea, más que lo administrativo, lo procedimental, ¿no es cierto? Sí, sí, absolutamente, un poco lo que comentábamos recién, ¿no? Una fuerte orientación digamos, las empresas son fuertemente competitivas hacia adentro y hacia afuera, y evidentemente, bueno, esto es una aseveración por ahí un poco preliminar, pero evidentemente buscan diferenciarse a partir de atributos en sus productos, ¿no? Más que en otros aspectos. Creo que por ahí la cuestión comercial, bueno, en la cuestión organizativa, perdón, doctor, por ahí la informalidad, pero a mí me encanta hablar de esto y me apasiona. En la cuestión, si bien los resultados por ahí no se notan tan impactantes, pero en el análisis del 1 a 1 de los casos, muchísimas empresas orientándose en cuanto a procesos y en cuanto a organización, orientados a mejorar la sustentabilidad ambiental, una fuerte tendencia, y a mejorar el ámbito laboral de las personas que trabajan en las empresas. Digo, quizá no se note tanto en el indicador, porque fuertemente arrasa, ¿no es cierto?, la innovación en producto y en proceso, pero es notable esa participación en empresas, esa orientación de las empresas, esa tendencia a mejorar los ámbitos laborales. Y también, permítanme, si están con tiempo, comentarles en relación a la metodología, después que vi esta dispersión, y digo, bueno, no se ajusta, no se ajusta a una recta. Y después, bueno, esto de proponerle los cuadrantes, no sé cómo lo vieron ustedes, pero la verdad que esto surgió de estar 1 hora mirando el gráfico. Mirar, observar, entender, tratar digamos, de correlacionar más allá de la correlación estadística, ¿no? Lo que estaba viendo frente a lo que estaba asumiendo, o sea, lo que estaba viendo frente a todo lo que tengo en la cabeza que vengo estudiando hace muchísimos años. Y digo, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en este cuadrante? ¿Qué pasa en este otro? Quizás se haya, no sé si quedó prolijo en la exposición, ustedes me dirán para fortalecerlo de aquí en adelante, pero quise compartir con ustedes qué miré, que dije, che, el 80% de las observaciones calzan en el análisis.
Y el 20% es el que me va a interesar verdaderamente estudiar, que ya estoy haciendo algún primer análisis, por ejemplo, de empresas alimenticias que a pesar de aplicar actividades de gestión de la innovación fuertemente, no rescatan un gran desempeño innovador, pero fíjense, son dos empresas del interior de la provincia de Córdoba, tienen el mismo tamaño, pero una es la casa matriz y otra es una sucursal. Y evidentemente, la casa matriz está en otra provincia probablemente, y me llamó la atención porque es de esperar que probablemente en una sucursal, bueno, sigan el ritmo de la gestión de los procesos y de las actividades, en este caso actividades de innovación, pero probablemente ellos en su sucursal no apliquen una innovación porque está adoptado de la casa matriz, ¿no? Y pasa mucho en las industrias metalúrgicas, en particular en Córdoba, donde tenemos grandes multinacionales que ya vienen con un modelo de gestión y en realidad las empresas adoptan ese modelo y la innovación se produce quizá más en proceso, pero el producto ya viene dado, ¿no? Entonces, un interesante análisis también para hacer. No sé cómo lo voy a abordar en un mismo trabajo, pero bueno, nada, observar, mirar y tratar de entender. Con lo que dice, me hace acordar lo que dijiste, el análisis ese de mirar el gráfico, interpretarlo, etcétera, etcétera. Voy a apelar a lo que dice nuestro tutor, el doctor Marco, que dice que hay que hacerlo hablar a los gráficos y a los datos. Efectivamente, lo hiciste hablar y a los datos. No, bueno, a mí eso no me lo dijo el doctor, pero... No, a mí sí me lo dijo, por eso la verdad que muy buen aporte, muy buen aporte. Tuve un domingo entero mirando ese gráfico, qué feo, qué disperso. No, además, yo no quiero seguir, pero me puse a analizar, permítanme un segundito nomás, la dispersión en este cuadrante que ven ahí es el cuadrante superior derecho. Fíjense el rojo, cada vez más disperso. Este cuadrante es el cuadrante que encontró el superior derecho, digamos, donde se encuentra en el 67%, creo, 44 puntos. Y la dispersión es cada vez más grande. Y además les quiero decir algo, cada vez que tengo más datos, más dispersión tengo. Así que yo calculo que voy a tener después una nube de puntos dispersa por todo el gráfico, ¿no? Muy bien. Gracias, Oscar. No, por favor. Interesante, muy interesante. Y el resto de los compañeros. Mayri, bueno, con Oscar hemos estado en contacto varias veces, pero Mayri está en mi teléfono ahí en el grupo, así que todo lo que podamos intercambiar, desde luego estoy a tu disposición. Y bueno, la verdad que es una linda instancia y se aprende muchísimo y me afirmo mejor en el trabajo en estas instancias, así que gracias por la oportunidad y por escucharme. Gracias. Excelente. Bueno, pues damos por terminado este seminario. Agradezco a todos su amable atención, su colaboración, su participación y le agradezco infinitamente a Luciana por este seminario, por esta exposición excelente, que sin duda va a aportar a su tesis doctoral y que siguen saliendo todavía elementos de mejora, elementos de perfeccionamiento, hasta el momento en que ya ella presente su examen de grado. Entonces, enhorabuena, les agradezco mucho a todos y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, adiós. Chao, hasta luego, muchas gracias, saludos a todos. Chao, chao. Saludos a todos.